lo que vamos a estar haciendo a continuación, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar una parte muy buena que se llama justamente la estadística no paramétrica. Entonces, a comparación de lo que ustedes han venido trabajando, eh, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a trabajar con probabilidad, ustedes saben cuál es la probabilidad de ocurrencia de ciertos elementos, ¿no? Siempre dicen sea X igual a una variable aleatoria que toma valores entre 0 y 1, y cuál es la probabilidad de que llegue a determinado éxito, ¿no? Después de N intentos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones la empezamos a ver en probabilidad. Entonces, en probabilidad sabemos la familia, sabemos todos los elementos que nosotros sabemos. Es más, vamos a ponerlo aquí nada más para que quede. A ver, déjenme ver si no. Déjenme aquí ponemos a cargar tantito mientras llegamos a esta parte, ¿no? Pero entonces les digo, en probabilidad ustedes conocen todos los elementos, absolutamente nada es desconocido siempre y cuando van a trabajar con la probabilidad, ¿no? Conocen los parámetros, conocen la distribución, conocen la manera en la que se desenvuelven las variables aleatorias y con ello construyen todas sus predicciones, sus probabilidades de dar ciertos elementos, ¿no? Entonces, eso lo vemos en probabilidad. Cuando entramos a inferencia, nosotros seguimos conociendo la distribución que siguen los determinados elementos. Sabemos, por ejemplo, que en este caso tenemos una variable aleatoria que tiene cierto comportamiento, pero ahora lo que nosotros vamos a estar haciendo en inferencia estadística es estimar parámetros. Es decir, ya no podemos conocer la media, sino que a través de distintos elementos y utilizando los teoremas del límite central y de los grandes números, podemos estar haciendo predicciones acerca de los valores o los estimadores de nuestros valores, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros sabemos y hemos estado manejando. Y ahora, en su segundo curso de inferencia, de estadística, empezamos a trabajar con estadística no paramétrica. ¿Qué es estadística no paramétrica? Es prácticamente lo mismo que hemos estado trabajando, son estimaciones, pero ahora vamos a ver que en este enfoque paramétrico vamos a estar eliminando el supuesto de que la forma es conocida. Ahora, por ejemplo, en estadística sabían sea X igual a una variable aleatoria con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrada y daban ahí distintos elementos. Pero ahora, en estadística o en el enfoque no paramétrico, ahora vamos a desconocer inclusive la distribución. Y esto es más poderoso porque en la vida diaria nosotros nos encontramos a los datos, pero no sabemos qué distribución tenga. No vamos a encontrar, por ejemplo, los datos del INEGI y nos van a decir, esto sigue distribución normal, sigue una distribución exponencial. Simplemente vemos datos que vienen a través de un proceso de muestreo y una vez con esto necesitamos hacer inferencias. Y muchas de estas inferencias son muy sencillas, son algunas inferencias muy viejas que se han estado trabajando y que son muy fáciles de estar utilizando, ¿no? Pero al final todo se va a estar basando en que en este teorema de los grandes números, que cuando n tiende a infinito, la distribución verdadera va a estar convergiendo y además las medias van a converger a una distribución normal. Y este es el principal objetivo. Vamos a ver que muchas de las pruebas lo vamos a trabajar con su distribución exacta, vamos a trabajar distribución binomial, vamos a trabajar distintas distribuciones, pero vamos a ver que al final vamos a tener otros acercamientos a través de una distribución normal, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de lo que nosotros vamos a estar buscando con estadística no paramétrica. Entonces, vamos a ver que esto es en gran medida de lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas estadísticas que nosotros vamos a estar haciendo. Déjenme, lo ponemos aquí. Entonces, dentro de las muchas estadísticas que nosotros tenemos, aquí vamos a poner, dentro de las estadísticas no paramétricas, dentro de estas estadísticas o dentro de este universo, nosotros tenemos múltiples pruebas que nosotros vamos a poder estar empleando y que vamos a analizar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser las pruebas, las que ya estuvieron trabajando con Rodrigo. Justamente la prueba más importante resulta ser las pruebas de bondad de ajuste.
Entonces, este va a ser el primer gran tema que nosotros vamos a estar trabajando, que son las pruebas de bondad de ajuste, que son muy, muy interesantes, porque prácticamente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Ahora vamos a ver que nosotros aquí tenemos datos. Por ejemplo, vamos a ver que aquí, por ejemplo, podemos empezar a recopilar información. Por ejemplo, tenemos aquí eh, ¿qué les gustaría trabajar? Vamos a poner aquí que tenemos el número de accidentes de una agencia aseguradora, ¿no? Entonces vemos que primero tenemos 5, luego tenemos 7, luego tenemos aquí 10, luego aquí tenemos 8, luego aquí tenemos 15, luego aquí tenemos 20, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo de lo que nosotros tenemos y podemos estar trabajando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en la vida diaria estos elementos que nosotros aquí tenemos, nosotros sabemos que esto es una muestra aleatoria, pero no sabemos qué distribución tenga. Entonces, esto es uno de los objetivos que nosotros buscamos resolver con las pruebas de bondad de ajuste. Lo que nosotros buscamos es que dado esta muestra que nosotros tenemos aquí, dado estos elementos aquí, ¿qué distribución, qué distribución sigue? Sigue los datos, ¿no? O sigue la muestra. Entonces, esto es lo primero que nosotros necesitamos garantizar. Dado estos elementos, que es lo que nosotros vemos en la vida diaria, ¿qué distribución siguen? Y aquí es muy interesante porque, por ejemplo, podríamos asumir que sigue una distribución normal, sigue una distribución exponencial. Aquí prácticamente podemos poner a prueba cualquier distribución que nosotros quisiéramos. Y eso es lo que vamos a responder en este primer momento. Vamos a ver si sigue una distribución y si sigue una distribución, ¿qué distribución sigue? Y estas pruebas son los que nos va a estar ayudando a resolver estas preguntas. Y dentro de estas vamos a ver que con Rodrigo ya estuvieron trabajando algunas, que la primera es la G cuadrada. La G cuadrada fue la primera prueba de bondad de ajuste que se inventó, lo desarrolló Pearson, que es la misma persona que desarrolló la correlación de Pearson, un genio de la estadística, y que fue el primer acercamiento acerca de ver o identificar si dado una muestra siguen una determinada distribución, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros sabemos, ¿no? Y aquí esta prueba ya vimos que nos ayuda a verificar, por ejemplo, si sigue aquí una distribución normal, nos ayuda a verificar si sigue una distribución G cuadrada, si sigue una distribución exponencial. Pues prácticamente aquí ya nosotros lo podemos estar construyendo, ¿no? Pero resulta que esta es la primera, pero tiene ciertos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas que tiene la bondad de la G cuadrada? Es que es muy subjetiva. Si ustedes estuvieron con Rodrigo, empezaron a ver que uno de los problemas muy grandes que tiene la G cuadrada es que necesitas empezar a categorizar a tus elementos. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que empezaron a ver, por ejemplo, con Rodrigo, es que, por ejemplo, dado esta muestra que nosotros tenemos aquí, dado esta muestra que nosotros tenemos aquí, lo que ustedes tenían que hacer era una categorización de los elementos. Entonces, prácticamente lo que hacían aquí era una tablita en donde aquí, por ejemplo, empezaban a poner que iban a estar analizando los elementos que iban a ir entre 0 menor o igual que X y menor o igual que 7, por ejemplo. Luego aquí veían que iban a tomar con X mayores que 10, por ejemplo. Y luego aquí X mayores o iguales que 10, ¿no? Mayores que 10. Vamos a poner este de aquí. Aquí veíamos que estos iban a ser nuestros datos. Y luego de esta tabla que nosotros teníamos aquí, necesitamos ciertos elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Necesitamos ver las frecuencias esperadas, no, las frecuencias reales o las frecuencias observadas, y luego aquí las frecuencias estimadas, ¿no? Entonces aquí te registramos valores y aquí lo teníamos, ¿no? Entonces prácticamente esta prueba se basaba en lo siguiente, ver si los valores estimados son muy distintos a los valores observados, ¿no? Pues prácticamente esto era lo que ustedes estaban viendo, pero uno de los problemas muy graves es que nosotros en matemáticas siempre buscamos ser lo más objetivos posible y esta prueba no lo era. ¿Por qué? Porque como hicimos esta categoría, es una categoría que es buena, es una categoría mutuamente excluyente, es decir, si tenemos una X solamente puede pertenecer aquí, puede pertenecer aquí o puede pertenecer aquí. Entonces es una prueba mutuamente excluyente, pero nada nos garantiza, o a través de lo que nosotros hemos hecho,
es que nada nos garantiza, por ejemplo, de que estos esquemas o estos cuadros estén correctos. Alguien, por ejemplo, podría suponer que vamos a proponer aquí a 8 y aquí vamos a proponer a, a 9, por ejemplo. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a poner aquí que en vez de 8 tomemos 9. Entonces aquí ponemos 9 y vemos que en este caso sigue toda esta categoría o esta forma de establecer y podemos estar empleando todo esto. Si a alguien no le gusta 9, podríamos proponer aquí, por ejemplo, el 7 y aquí, por ejemplo, en vez de 8 que teníamos, ponemos el 7, ¿no? Entonces, al final vamos a ver que esto cumple en todas las reglas, cumple todo lo que nosotros hemos estado trabajando, pero por ejemplo aquí, si no les gusta el 10, vamos a poner aquí el 11 y aquí vamos a poner que sea mayor o igual a 11, ¿no? Entonces, al final vamos a ver que es una prueba bastante buena, pero como nosotros vamos a necesitar establecer categorías, estas categorías no siempre van a ser, o la manera en la que estableces estas categorías no es de la manera más objetiva posible. Al final depende del investigador, depende de los intereses y depende de los resultados que nos deseen ver, ¿no? Entonces, al final vamos a ver que aunque es una buena prueba, al final necesitamos ser todavía más objetivos y mejorar estas pruebas que nosotros vamos a estar viendo, ¿no? Y aquí es donde surgen algunas de las pruebas que vamos a estar analizando a continuación. Por ejemplo, aquí una de las pruebas que vamos a estar viendo es que, por ejemplo, déjenme, este lo movemos para acá, que esta era nuestra G cuadrada, pero otra de las pruebas que nosotros vamos a estar viendo a continuación es, por ejemplo, la prueba más básica que nosotros vamos a estar trabajando, que va a ser la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, esta prueba resulta ser una de las primeras pruebas que se empezaron a idear, pero resulta ser una prueba, una distribución muy, muy objetiva, en el que prácticamente ahora ya no necesitamos establecer categorías como lo hicimos aquí. Entonces, de esta muestra que nosotros teníamos aquí, pasábamos a una categoría de esta forma, con Q cuadrada. Con Kolmogorov no. Con Kolmogorov ahora simplemente vemos estos resultados y nosotros podemos hacer algún ajuste o podemos estar viendo cómo se va a estar encontrando esta distribución que nosotros vamos a estar empleando, ¿no? Entonces, déjenme ver. Nos vamos a anticipar mucho, pero me gustaría que se quedaran con esta buena intención de lo que nosotros estamos viendo. Pues déjenme, busco rápidamente esta prueba de no paramétrica. Aquí. Entonces, déjenme buscarle y les enseño una imagen y les explico un poco qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, de nueva forma, lo vamos a ver un poco más a detalle en clase. Esta clase simplemente es una parte muy introductoria de lo que vamos a estar haciendo, pero déjenme compartir esta parte de aquí. Si ustedes ven esta parte de aquí, ustedes verán, y déjenme, hacemos un poco más de zoom. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a ayudar Kolmogorov? Lo que nos ayuda Kolmogorov es que nosotros vamos a ver algunos resultados muy importantes, pero a lo que vamos es que prácticamente nosotros tenemos un estimador muy importante que es la función empírica. La función empírica es una función que va dando brinquitos como nosotros lo tenemos aquí. Vamos a ver cómo se construye más adelante. Pero una de las ventajas muy importantes que nosotros vamos a estar usando es que vamos a estar comparando curvas de probabilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, vimos que en el ejemplo que estábamos teníamos al 5, teníamos al 7, teníamos al 8, teníamos al 10, y prácticamente vamos a ver que en cada uno de estos valores vamos a tener una probabilidad de ocurrencia, vamos a ver que vamos a ir dando brincos en cada una de estas observaciones. Y vemos que cuando tenemos una prueba muy pequeña, cuando n es igual a 10, vemos que en este caso los resultados son muy visibles y no se parecen. Pero vamos a ver que uno de los objetivos que vamos a estar viendo es que en estadística no paramétrica, la clave se encuentra en que nosotros vamos a estar garantizando que estamos trabajando a tiempo infinito o que tenemos muestras lo suficientemente grandes para hacer un análisis. Por ejemplo, cuando aumentamos al tamaño 25, vemos que de cierta forma los datos no siguen este comportamiento. Hay momentos en los que sí estamos bajo la curva, hay momentos en los que nos salimos. Aquí esta diferencia entre la curva real y la estimación es muy alejada. Aquí, por ejemplo, vemos que también, pero si nosotros seguimos aumentando, por ejemplo, 100 datos, vemos que en este caso
Ya cuando tenemos tamaños de muestra lo suficientemente grandes, vamos a estar convergiendo a la distribución verdadera. Entonces, esta función que íbamos dando brinquitos y que íbamos construyendo de una forma muy tradicional, vamos a ver que ya cada vez se parece a esta curva. Llegará un momento en el que vamos a ver que, por ejemplo, aquí trabajamos 1000 datos y prácticamente con 1000 datos se están sobreponiendo. Hay momentos o valores atípicos que nosotros vamos a estar viendo que se sobresaldrán, pero si nosotros garantizamos que una función empírica que vamos a estar construyendo se parece a la función teórica y estas diferencias son muy cercanas, entonces en este caso podemos estar asumiendo que los datos siguen una distribución normal. En este caso estamos simulando distribución normal y esto es el objetivo que nosotros vamos a estar haciendo al final del curso, es establecer estas curvas o ver de forma teórica y ver que como conforme vamos aumentando nuestros datos, más nos vamos a estar acercando a la distribución verdadera de nuestros datos, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a estar construyendo más adelante y vamos a ver que al final esta va a ser una metodología bastante buena, que va a ser nuestra parte o va a ser nuestra inspiración y que es lo que vamos a estar analizando, pero la parte primordial, vamos a ver que, digo, antes que nada, claramente vamos a ver con profundidad cómo construimos todos estos elementos, cómo lo estuvimos haciendo, pero vamos a ver que al final del día resulta ser métodos más exactos y más poderosos que utilizar, por ejemplo, la G cuadrada, porque la G cuadrada ya vimos que lo podemos estar estableciendo, pero necesitamos hacer categorías y estas categorías siempre van a ser subjetivas, al menos de que ustedes estén viendo una clase o una categoría realmente ya delimitada y probada, es donde es conveniente utilizar la G cuadrada que estuvieron viendo con Rodrigo, pero en caso de que no tengan estas categorías, lo mejor siempre es utilizar algunas otras pruebas, como puede ser la Kolmogorov-Smirnov, que va a ser la base que estuvimos viendo. Hay otras que vamos a estar viendo también, que se llama la prueba de Lilliefors. Y luego vamos a estar viendo otras pruebas que se van a conocer, ya no lo vamos a ver con profundidad, pero hay otras pruebas también muy importantes y muy poderosas que se llama la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de Shapiro-Franz. Entonces vamos a ver quién Anderson-Darling. Entonces aquí vamos a ver que nosotros tenemos todas estas pruebas que nosotros vamos a estar teniendo y que vamos a estar construyendo, ¿no? Entonces vamos a ver que esta es la primera parte que nosotros vamos a estar viendo. Esperemos un poco a ver cómo se encuentra la situación, pero esta va a ser nuestra primera idea, nuestro primer acercamiento que nosotros vamos a estar teniendo, ¿no? Luego, si nos da tiempo y podemos continuar dependiendo un poco de la situación, vamos a llegar a otras. Esto es algo importante porque sería la primera prueba que ustedes van a tener para poder identificar si los datos siguen o no siguen una distribución. Ustedes, por ejemplo, en la vida diaria ven este tipo de datos, pero no sabemos la distribución. Pues todo lo que hemos estado construyendo en probabilidad, en inferencia, es bueno. Pero si no conocen qué distribución sigue, no lo podemos aplicar. No podemos trabajar con estimadores si no sabemos que sigue una distribución exponencial, por ejemplo. Entonces, todo lo que hemos estado viendo o todo lo que han estado viendo en la carrera se basa principalmente en que conocen la distribución, pero en la vida diaria no lo conocemos. Entonces, es por ello que esta parte, junto con los modelos de regresión, son muy importantes, ¿no? Luego, si nos da tiempo, vamos a ver otras pruebas muy importantes también, que se van a denominar también aquí las pruebas binomiales. Las pruebas binomiales son muy buenas porque, por ejemplo, nos van a ayudar a establecer categorías. Por ejemplo, vamos a poder ver si los procedimientos son aleatorios a través de una prueba que se va a denominar prueba de rachas. Si conocemos la prueba de rachas, vamos a tener una metodología que nos va a decir si un experimento es aleatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver los boletos de una rifa, los boletos de una lotería, vemos los resultados que han estado ganando y con ello podemos estar afirmando si los resultados efectivamente son aleatorios o siguen un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver con las pruebas de rachas. Hay otra prueba que vamos a estar denominando que se llama la prueba de proporciones. La prueba de proporciones es muy útil porque nos ayudará a garantizar de que efectivamente la proporción o la probabilidad que estamos asumiendo se está cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también podemos estar haciendo algún ejemplo muy básico. Por ejemplo, en juegos, por ejemplo, de volados, ¿no? Entonces, lanzamos un volado, asumimos que la moneda es honesta, hacemos varios ejemplos
y luego con ello vemos si efectivamente la probabilidad de ganar es igual al 50% o esta probabilidad es diferente, ¿no? Entonces aquí ya vamos a tener algunas pruebas que nos van a poder garantizar este. Tenemos aquí otra prueba que vamos a denominar como la prueba de McNemar. La prueba de McNemar es muy útil y se emplea principalmente en medicina porque prácticamente nos ayuda a ordenar y ver si un estudio, un tratamiento surte efecto en la población o no surte efecto, ¿no? Entonces, este es otro de los que vamos a estar viendo. Y si todavía nos sigue dando más tiempo, vamos a ver otras medidas de correlación. Ya conocemos la correlación de Pearson. La correlación de Pearson es bastante buena. Sin embargo, es bastante susceptible a valores atípicos. ¿Y por qué es susceptible a valores atípicos? Porque se construye principalmente y primordialmente a través de una distribución normal. Y eso no siempre lo garantizamos. Aquí vamos a ver que no todos los muestras que nosotros vamos a estar trabajando siguen un comportamiento normal. Y por lo tanto, la prueba de Pearson o la correlación de Pearson no la podemos aplicar. Y ahí vamos a ver que hay otras pruebas que sí lo vamos a poder aplicar, como por ejemplo la correlación de Pearce, la correlación de Spearman, la tau de Kendall, que son correlaciones bastante parecidas, pero con la ventaja de que ya no estamos trabajando bajo una distribución propuesta, ¿no? Entonces, esto es en gran medida lo que vamos a estar construyendo a lo largo del curso y vamos a estar viendo, ¿no? Sin embargo, aunque es una prueba y son bastantes buenas, vamos a ver que no todo es, como dice la expresión, miel sobre hojuelas. Prácticamente vamos a ver que vamos a tener algunos problemas muy graves. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a tener, como todo en la vida, vamos a tener algunos beneficios y algunos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo hemos platicado, pero vamos a poner aquí, es más, vamos a poner esta tablita y lo analizamos y ya con eso los dejo libre para que puedan ir por un café o puedan prepararse para su siguiente clase, ¿no? Entonces, nada más déjenme mostrar aquí la pantalla. Lo abrimos en pantalla grande y vamos a platicar un poco sobre estas distribuciones que nosotros vamos a estar viendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas ventajas y desventajas. Entonces, como nosotros ya vimos, uno de los beneficios que nosotros tenemos con las estadísticas no paramétricas es que ahora ya no necesitamos conocer la distribución. Simplemente con ver los datos podemos estar haciendo inferencias, podemos llegar a conclusiones. Entonces vamos a ver que tenemos con esto algunas ventajas y algunas desventajas. Entre sus ventajas es que su determinación es bastante sencilla. Vamos a ver que muchas de las pruebas que vamos a estar viendo es un cálculo que hay que hacer. Muchas veces el cálculo es complicado, otras veces es un poco más sencillo, pero al final todo se basa en un cálculo en particular. Por ejemplo, cuando construyamos, por ejemplo, las pruebas de, de la, de la G cuadrada, por ejemplo, simplemente son los valores estimados menos los observados dividido entre los esperados, ¿no? Entonces, prácticamente eso sería la única fórmula que hay que aplicar y es muy sencillo y por ello es que es una determinación bastante sencilla, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Es que prácticamente como estamos omitiendo la distribución de los datos, vamos a perder información muy útil. Al final, vamos a ver que si no suponemos o desconocemos la distribución, vamos a perder información. Siempre que conozcamos la distribución verdadera, siempre es mejor trabajar con esa distribución verdadera. Es decir, si ya conocemos que la media o ya si ya sabemos que los datos siguen una distribución normal, pues sabemos que la media es igual a x barra la suma de las x y dividido entre n. Entonces vamos a ver que ese cálculo es bastante exacto, es muy poderoso y si conocemos la distribución, siempre es preferible trabajar con esa distribución. Si no la conocemos, vamos a ver que con estadística no paramétrica vamos a llegar a ciertas inferencias que vamos a llegar a los mismos resultados, sin embargo, ahí vamos a perder cierta información, ¿no? Entonces, es por ello que esa es una de sus desventajas, ¿no? Siempre que tengas la contraparte paramétrica, siempre es preferible utilizar la parte paramétrica. Y otra de las ventajas es que las estadísticas no paramétricas es que cuando tienen tamaños de muestra muy grandes, los resultados van a estar tendiendo a la distribución verdadera y por lo tanto vamos a tener muy buenas observaciones o muy buenas conclusiones. Pero esto es importante siempre que tengamos muestras o tamaños de muestra muy grandes, porque si no tenemos tamaños de muestra muy grandes, vamos a tener aquí problemas porque si tenemos menos de 20 observaciones,
los resultados no son tan poderosos. Y lo pudimos ver con las gráficas que les enseñé hace ratito. Con las gráficas de hace ratito, cuando teníamos n igual a 10, vimos que la distribución verdadera con las que iba dando brincos no era tan buena. Por en el momento en el que nosotros partíamos en que a más de 1000 elementos, vimos que efectivamente las curvas ya se encimaban una del otro y ya prácticamente era complicado de verlas, ¿no? Entonces, eso es otra, sus ventajas y desventajas, ¿no? Y otra de las ventajas es que claramente requerimos menos supuestos, ¿no? Sabemos que lo que siempre hemos estado platicando es que en este caso no necesitamos conocer la distribución de los datos, simplemente con los mismos datos vamos a aplicar alguna serie de métricas que nos van a permitir llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, también otra de las ventajas es de que puede ser un poco complicado, un poco subjetivo. Vamos a ver que, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, vamos a escribir que la muestra es aleatoria, ¿cómo lo escribiríamos matemáticamente? Es algo complicado escribir tal cual que dos elementos son independientes, son aleatorios, o una muestra es aleatoria, ¿no? Pues por lo tanto, vamos a ver que muchas de las interpretaciones, muchas de las conclusiones van a ser un poco subjetivas. Vamos a construir toda la base teórica que lo va a fundamentar, pero al final vamos a ver que es un poco menos formal que inferencia estadística. En inferencia estadística prácticamente hacíamos la demostración, sabíamos el momento en el que queríamos y llegábamos a los resultados. Y aquí no. Inclusive hay muchas demostraciones que vamos a estar viendo que nos vamos a estar omitiendo pasos porque la álgebra que hay que estar haciendo es muchísima. Prácticamente podríamos pasar una hora haciendo álgebra para llegar a alguna de las métricas. Y al final vamos a ver que es por ello que son cálculos muy sencillos al final, pero toda la demostración es mucho jugar con álgebra, jugar con desigualdades para poder llegar a los resultados, ¿no? Y prácticamente sería toda esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver que las pruebas no paramétricas como es aquí son bastante flexibles, nos van a permitir trabajar con valores binarios, con valores categóricos. Es bastante bueno este tipo de pruebas, a comparación de la parte no paramétrica, que son más restrictivos. Sin embargo, las conclusiones que tenemos con la parte paramétrica siempre son mejores, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a estar construyendo en clase, vamos a partir prácticamente de la distribución de Kolmogorov y con ello vamos a ir construyendo poco a poco esta serie de elementos, ¿no? Entonces les digo, con esto ya damos el brinco, ya no vamos a estar trabajando con estadística no paramétrica, ya estamos dando el siguiente paso que corresponde a ya no vemos, perdón, ya no vemos regresión, estamos dando el siguiente paso a estadística no paramétrica, ¿no? Entonces, es importante, es un tema completamente distinto, como ya lo hemos platicado y ya lo hemos mencionado, ahora vamos a ver muchas pruebas, entonces prácticamente cada semana es ver una prueba, hacer algunos análisis y pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces ya no es un tema que vamos a estar acumulando prácticamente mitad de semestre para poder construir, sino que ya son pruebas más pequeñas, pruebas más simples que vamos a ir saltando una de otra respectivamente, ¿no? Prácticamente esto es como una navaja, yo lo veo como una navaja suiza, en el que prácticamente cada prueba te va a dar habilidades diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, o más bien, creo que si lo vemos, puede ser como las gemas del infinito de, de Marvel, ¿no? Entonces, prácticamente cada gema o cada de prueba que estemos construyendo nos va a dar la posibilidad de trabajar y hacer algunos análisis, ¿no? Vamos a ver qué vamos a ver. Cosas como ver si un resultado es aleatorio, vamos a ver si las proporciones efectivamente la correcta, vamos a ver si los tratamientos surten efecto, vamos a ver si dos muestras vienen de la misma población, entonces vamos a ver que cada prueba es un poder que vamos a estar viendo una nueva habilidad que vamos a ir adquiriendo y que con ello al final lo vamos a poder utilizar o lo van a poder utilizar a una infinidad de cosas que se lleguen a presentar en sus respectivos ambientes a los que se decidan dedicar, ¿no? Entonces, creo que si vamos todos bien, los dejo para que lleguen a su próxima clase, para que pidan el Zoom y se puedan unir con tranquilidad. La clase quedó grabada, se las comparto para quien guste revisarlo. También les comparto estas notas para que lo tengan completo. Y pues si no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles. Estamos pendientes de ahí yo estoy pendiente de Telegram. Entonces, si alguien sabe algo de lo que está pasando, ahí les agradecería si me lo informan.
Y de todas formas estoy pendiente del correo por si la facultad nos manda algún comunicado oficial, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí presente. Espero que disfruten, al parecer, un poco estas clases en línea, que parece que al menos esta semana ya está limitado de esta forma. Entonces, que la pasen bien y esperemos pronto vernos en la facultad nuevamente, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Nos Bye, vemos. hasta luego.